para conversar sobre lo que significa esta visita, esta gira internacional a estos países. Y en este momento agradezco muchísimo la comunicación al doctor Adalberto Santana, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctor, como siempre, qué placer tenerle por acá. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Luisa? Muy buenas tardes a usted y a su público. Como siempre, bienvenido. Doctor, pensaba antes de este programa que tenemos muchísima información sobre los personajes en el poder en Estados Unidos, pero poco sobre el sur. ¿Quiénes son las personas con las que se va a reunir el presidente? Digamos, ¿a qué corriente ideológica responden? ¿En qué grupos de poder en América Latina están? ¿Y qué esperar de estos encuentros con cada una y uno de ellos? Bien, por ejemplo, el presidente López Obrador acaba de estar en Guatemala con el presidente Yamanetti y podemos identificar que es de los grupos nuevos de la nueva, dijéramos, derecha guatemalteca. Es un médico el que ha sido presidente en un nuevo proceso político que ha vivido Guatemala. Y en el caso de El Salvador, que es donde acaba de arribar el presidente López Obrador, el presidente Nayib Bukele, quien recientemente también, casi al mismo tiempo, un poco después de asumir la presidencia, el presidente López Obrador, llega a la presidencia Bukele. Y él fue militante, fue miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero rompe con ese partido político que era el que había gobernado antes con Sánchez Serén y forma su nuevo partido que hoy tiene ya la mayoría en el Congreso, que es el Partido de las Nuevas Ideas. Y es un partido recientemente que formó el presidente y que tiene pues una gran influencia hoy en El Salvador, y uno de los elementos en los cuales ha sido fuertemente señalado su gobierno es por la política hacia las llamadas maras, es decir, las pandillas que llegan en más o menos un número aproximadamente a 70,000 en el caso de El Salvador, y que algunos han sido apresados y han generado cierta polémica, pero es un presidente que también tiene un gran consenso en el país. De hecho, él y López Obrador, como el presidente Modi de la India, son de los más aceptados nacionalmente en cada uno de sus países. Y en el caso de Honduras, precisamente es la nueva mandataria que llegó en las elecciones de noviembre, que asumió a inicio de este año la presidencia, Xiomara Castro, esposa del expresidente Zelaya, que en 2009 fue defenestrado con un golpe de Estado, pero que ahora ella llega a la presidencia en una situación donde Honduras había tenido un presidente como Juan Orlando Hernández, que recientemente fue extraditado a los Estados Unidos, acusado de estar vinculado con el narcotráfico y de hecho generar un llamado narcoestado. Él era uno de los principales dirigentes del Partido Nacional Hondureño, que estaría ubicado pues en la extrema derecha de ese país, y hoy Honduras ha girado hacia la izquierda con el partido que formó el expresidente Zelaya, y que hoy, bueno, está al frente a través de su esposa, la presidenta Xiomara Castro, y que puede identificarse el Partido Libre, Libertad y Refundación, que así se llama, como el nuevo segmento de la izquierda hondureña hoy en el poder. Ese sería el escenario de estos tres países que en este momento visita el presidente. Falta evidentemente Belice, donde estará con un país que tiene, digamos, otras dimensiones, no forma parte de Centroamérica, pero no en el mismo sentido, dado que Belice hasta 1971 fue una colonia de Inglaterra, era un establecimiento británico, y a partir del 81 logra su independencia Belice, y entonces otra la estructura política que existe en Belice, mucho más ligada a una cultura anglosajona, que es la que ha estado presente en ese país, que hace frontera exactamente con México, al sur del estado de Quintana Roo y de Campeche. Y el último país que visitará en esta región, sobre todo en el Caribe, será Cuba, donde, bueno, gobierna el presidente Díaz-Canel a través de la revolución cubana, que ha estado predominando desde hace largo tiempo, pero ya en un contexto también como lo que sucedió en estos días, recientemente acaba de pasar en La Habana, que se quemó un hotel, hubo 8 fallecidos, y esto evidentemente
llaman la atención. Cuba siempre es noticia. Bueno, y ahí irá el presidente. Faltó por visitar Nicaragua, que era también un lugar muy importante. Costa Rica seguramente en otro segundo viaje vaya a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que conforman este escenario, y seguramente también a otro país del Caribe, como podría ser República Dominicana. Pero es el primer viaje hacia América Latina, a la región a la cual pertenece política, cultural y económicamente México, que es América Latina y el Caribe. Y con ello se inaugura este acercamiento de este nuevo gobierno mexicano, ya en la segunda mitad de la gestión del presidente López Obrador. Doctor, pues después de este impecable y completo contexto que nos da, le robo un minutito solo para preguntarle por este último país. La relación México-Cuba siempre ha sido compleja, o al menos los últimos sexenios. Y esta visita se da en un contexto después de una declaración en la mañanera, en la conferencia del presidente, en la que dice, pues no son de otra galaxia, tendrían que incluirse con el mismo poder, digamos, nivel de argumento y de negociación que cualquier otro país en, por ejemplo, la Cumbre de las Américas. Y se lo dijo al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Un país en constante choque también con la isla, por decirlo de alguna forma. ¿Qué significa esta visita y sobre todo el tono de la visita? Porque Peña Nieto también fue, pero dijo, voy a checar temas de turismo. El presidente va y dice, hablaremos de soberanía, ¿no? De autodeterminación y otras palabras difíciles en la relación con el norte, por lo menos del continente. Sí, en el caso de Cuba, pues es una relación muy especial. Es un país que vive en un régimen socialista, a diferencia del resto de los países latinoamericanos. Perteneció Cuba al bloque de los países socialistas. Ese llegó a desaparecer. Hoy vemos un conflicto en Ucrania y, sin embargo, Cuba, junto con China, Vietnam, Corea del Norte, están en el esquema de los países que siguen pugnando por la construcción de un socialismo en el marco de un país pues subdesarrollado como somos los países de América Latina, y que Cuba ha tenido un fuerte enfrentamiento con los Estados Unidos, ya sea con los miembros del Partido Demócrata o del Partido Republicano, que han establecido reiteradamente el bloqueo que por más de 60 años ha minado a la economía cubana, y que sin embargo Cuba ha seguido al frente, y su gobierno y su pueblo pues tratando de romper ese bloqueo que en la ONU se ha condenado. La política del presidente López Obrador es integrar a Cuba plenamente, y por ello atraviesa porque los Estados Unidos mantengan buenas relaciones con todos los países de América Latina. De hecho, la reunión que propone el presidente Biden en el estado de California para el mes de junio, que se convoca como la Cumbre de las Américas, pues pretende excluir no tan solo a Cuba, sino de nueva cuenta también a otros países de la región, como es Nicaragua y como es Venezuela. Pero el parteaguas principal pues ha sido el bloqueo contra Cuba por más de 60 años. Y el presidente López Obrador lo que ha pretendido de que los Estados Unidos pues acepten que nuestra América es muy diversa, que hay muchos regímenes políticos, ¿sí? En el caso de Cuba, que es socialista, o en el caso de repúblicas como la de Venezuela y la de Nicaragua, que tienen gobiernos con otras características políticas mucho más de izquierda, ¿sí? Como también hay países muy conservadores, el ejemplo hoy en día que es Colombia, donde vamos a tener elecciones para el 29 de mayo y donde seguramente va a cambiar también el escenario político si el candidato Petro gana las elecciones en el país más conservador de América Latina. A eso es a lo que ha llamado y a lo que va el presidente López Obrador, pero hay otro punto también central en todo este tema, que es el problema migratorio, la constante migración de los países centroamericanos, incluyendo también de los cubanos y mexicanos, por supuesto, que es el mayor número de migrantes que van hacia los Estados Unidos. Pensemos que hoy en Estados Unidos hay 62 millones de hispanos o de latinoamericanos viviendo en aquella nación. De hecho, el país más grande de América Latina, después de México, donde se habla español, es los Estados Unidos. Entonces veamos la importancia y la fuerza que tiene nuestras regiones, bueno, y los conflictos, en este caso, sobre la hermana República de Cuba.
Doctor Santana, pues como siempre un lujo su análisis. Le agradezco mucho, le mando un abrazo y si nos permite mantenemos contacto. Ya estaremos platicando de Colombia muy pronto. Gracias. Pues siempre contento de atenderla a usted y a La Octava, que siempre es nuestro canal favorito. Se lo agradecemos con el corazón. Un abrazo y buen fin de semana. Muchas gracias, Luisa. Vuelta al mundo.